El audio se escucha perfecto. Y ahí se ve la presentación. ¿Sí? Ya, primero que nada quiero agradecer al comité organizador por invitarme a conversar de este tema tan entretenido para mí que es la respuesta inmune y las células que en este momento nos defienden contra este virus tan complicado. La presentación está dirigida hacia público en general, por lo tanto asumiendo gente que no tenga mucho conocimiento en inmunología, por lo tanto me disculpo para las personas que tienen quizá mayor conocimiento en la parte inmunológica, quizás es muy básica, pero la idea es darle a entender a toda la gente la importancia que tiene nuestro sistema inmunológico, cómo cuidarlo y los beneficios que nos trae mantenernos bien en lo que respecta a la salud para poder enfrentarnos a no solamente este virus, pero sino a patógenos en general. ¿De qué es lo que hablaremos hoy día? Ay, me complica aquí dónde mirar. Ya. Vamos a hacer una introducción, voy a ser bien breve, como Valesca habló muy bien de todo el desarrollo que ha sido la pandemia y el virus en general. Yo voy a hablar bien cortito de un poco detalles del COVID, porque me voy a adentrar más en irles presentando un poco a las distintas células del sistema inmunológico, que de repente uno solamente dice, este para acá, este subió, este bajó, pero vamos a adentrarnos un poco a qué es lo que hacen estas células. Vamos a ver cómo se genera esta respuesta inmune, la diferencia que hay entre una respuesta inmune que puede ser protectora versus una que parece ser ineficiente, y finalmente conversaremos sobre cómo se llega a gatillar la tormenta de citoquina. Entonces, como introducción general, el 30 de diciembre, a partir de muestras de lavado bronquialveolar, ya se había empezado a escuchar y había salido en las noticias esto de que estaba pasando en Wuhan, una neumonía de etiología desconocida. Habían varios casos, fue bastante controversial al principio, algunos decían que no era tan importante, otros decían que sí, que era bastante relevante, pero todavía nosotros estábamos como un poco alejados de lo que estaba pasando, no se le tomó tanto el peso originalmente. Entonces la ciencia siempre aportando y apoyando, y en esto los chinos fueron bastante generosos con hacer el estudio, el análisis para entender qué es lo que nos estaba atacando, para empezar a dilucidar esta etiología desconocida, y se encuentra que es un virus de la familia de los panbeta coronavirus y que era similar a otros coronavirus que ya habían causado epidemia anteriormente. Entonces, lo que hicieron ellos fue rápidamente entregar la información para saber la secuencia genética. Los laboratorios empezaron a trabajar de forma conjunta para poder entender un poco qué es lo que nos estaba atacando, porque una vez que nosotros lo conociéramos iba a ser más fácil el diagnóstico, la prevención, saber básicamente cómo podemos ayudar en la parte después de tratamiento. Entonces algo importante fue identificar el receptor, y así como dijo Valesca, fue útil saber que este receptor era el mismo que estaba asociado con el SARS-CoV. Por lo tanto, toda esa investigación que venía antes con respecto al SARS-CoV puede ser o apoya ahora la investigación con el SARS-CoV-2. Esa era, yo creo que fue muy bueno, por así decirlo, para nosotros saber que el receptor ya era conocido y no empezar a descubrir cuál era el receptor, dónde se expresaba. Entonces, de alguna manera, si bien es un receptor que tiene una alta expresión y que puede, claro, inducir todas estas cosas que dijo Valesca, la parte buena era que toda la investigación que ya se había publicado podía ser asociada a este virus. Entonces, con lo que respecta al sistema inmunológico, se empieza a encontrar que los pacientes que empiezan a fallecer o que no pueden dar la pelea o que empiezan a generar una neumonía ya descontrolada y comienza a generarse un distrés respiratorio, pasa a ser una de las principales causas de muerte, y este distrés respiratorio se asocia con una exacerbación de la respuesta inmunológica o de la inflamación. Es raro para mí decir como respuesta inmunológica per se, porque
pareciera más ser un factor más asociado a una inflamación más generalizada y descontrolada o desregulada. Entonces aquí es donde se empieza a hacer esta asociación entre el coronavirus, la neumonía que induce y finalmente este descontrol de la respuesta inmune. Por lo tanto, es importante entender qué es lo que estaría pasando con nosotros para que en algunos casos se genere esta desregulación. Entonces, muy brevemente, esta es una patología de origen zoonótico donde el reservorio principal es el murciélago. Pero se habla de que el murciélago directamente no llega a transmitir al humano, sino que tiene que haber un intermediario, que hasta el momento es desconocido, se ha sugerido que es el pangolín, pero hasta el momento no está tan claro. Hay otras personas, esto también es un poco controversial y complejo, que dicen que analizando a los primeros casos de los pacientes en Wuhan, quizás se descarta esto de que el virus vino del mercado. Eso yo lo leí en un paper, tampoco, yo creo que es un poco controversial porque ¿cómo nos aseguramos, claro, que estos realmente eran los primeros pacientes y quién visa esa investigación? Porque también el gobierno chino dentro de un momento fue bastante cerrado con respecto a que otros grupos externos fueran a investigar qué es lo que había pasado. Y también, como les decía, durante el pic, en lo que fue China, tampoco se le había dado tanto el peso hasta cuando llegamos aproximadamente fines de febrero, marzo, cuando esto llega a Europa. Y ahí se empezó a ver una mortalidad muy alta. Entonces, esta varía como del 1 al 3% en algunos países, pero ya cuando empezamos a ver la mortalidad muy alta en Italia y en España, ahí se dio una alarma, yo creo que un poco tardía, quizás se debió haber tomado más como iniciativas del principio, pero ya llegando a ese punto, ahí ya empezaron a cerrarse las fronteras, algunos países tuvieron distintas estrategias, algunos cerraron todo, otros querían como inmunidad de rebaño, etc. Pero ya sabemos cómo ya el desenlace fue, uno de los mejores países fue Nueva Zelanda, que fue el que básicamente cerró todo. Y estas cosas también nos generarán conocimiento y expertise para, ojalá que no venga una próxima oportunidad, pero siempre estos son cíclicos, entonces hay que prepararse bien en caso a futuro. ¿Por qué? Porque esto se transmite a través de gotitas, por lo tanto es de transmisión muy amplia, muy rápida, lo que es bastante complejo para poder detener. Y las personas que están más susceptibles son los profesionales de la salud, que son las personas que básicamente tienen que estar ahí, ellos no tienen otra opción. Por eso es tan importante cuidarse. Y personas que están en lugares cerrados, como por ejemplo en las cárceles. Dentro de donde encontramos este virus, que es importante después para el diagnóstico, encontramos que se encuentra principalmente en lavado bronquialveolar, esputo, hisopado, saliva también, muy poco en sangre, muy poco en sangre, sí en las heces y también no tanto en orina. Dentro de la sintomatología se repite la tos, la fiebre, la disnea en los casos más severos, y hay un porcentaje, yo diría como aproximadamente un 10% que genera esta patología más severa. Por lo tanto, en general, el sistema inmune es capaz de generar una respuesta para poder salir adelante dentro de lo que es la patología. Pero existen este grupo de personas que la patología lamentablemente agarra una severidad. Y yo estuve leyendo harto para poder decirles por qué a nivel del sistema inmune, pero todavía los papers son bastante cuidadosos con decir que no se tiene claro a nivel inmunológico, sí hay otros factores más determinantes y que se ha encontrado más literatura y Valesca los presentó muy bonito y muy claramente, pero a nivel inmunológico todavía no se tiene tan claro cuáles son los puntos claves, por qué en algunas personas este sistema inmune colapsa. Y dentro de las comorbilidades tenemos obesidad, diabetes, hipertensión, por lo tanto,
Esto también nos enseña un poco que tenemos que cuidarnos para que nuestro sistema inmunológico nos cuide, para que nosotros podamos enfrentar bien patologías, tenemos que estar bien también a nivel de salud. No solamente a nivel físico, yo diría físico y mental. Son dos factores importantes que afectan a nuestro sistema inmunológico. Y finalmente, como dijo Valesca también, no voy a redundar, pero esto también se ha visto en la severidad principalmente en personas mayores y de género masculino. Entonces, ¿qué sabemos de nuestro enemigo a grandes rasgos? Es muy bello estructuralmente, tiene una forma de corona, por eso se le llama coronavirus. Tiene una proteína, un momento, voy a poner el puntero. Tiene una proteína llamada proteína spike o espiga en inglés, que es bastante relevante para su infección y su entrada en la célula. Tiene una proteína llamada de envoltura en superficie y una proteína de membrana, y dentro tenemos la nucleocápside con el RNA viral. Este virus entra a través del receptor de la AC2, como lo explicó muy bien Valesca anteriormente, entra a la célula en donde utiliza la célula básicamente para que, y es algo que hacen los virus, utilizar a la célula para que la célula empiece a generar el material genético que se va a traducir en proteínas y que se va a ensamblar este virus nuevamente dentro de esta célula. Entonces, este virus de por sí ya es dañino, ya nos va a dañar nuestras células, porque la necesita, la utiliza, y esa célula, una vez que sea utilizada, el virus va a decir, ya, murió esa célula, ya no sirve, está dañada, y más encima va a generar más virus. Entonces ya el virus por sí es un patógeno que produce daño. Y cuando hay daño también se produce inflamación. Entonces, como les digo, esta maquinaria que ocupa el virus genera todo el resto de las proteínas relevantes para el nuevo ensamble, y que por exocitosis sale el virus a infectar más células. Entonces, nosotros vamos a hablar cómo el sistema inmune va a combatir este virus que ingresa. Pero antes que eso ocurra, nosotros tenemos que tener un rol importante para prevenir la entrada, y cosas que podemos hacer nosotros, o sea, que dependen de nosotros, que es lavarse las manos, desinfectar superficies, usar mascarillas, evitar viajes, mantener distanciamiento social. Yo sé que es cliché volver a repetir, pero es que es importante, es relevante, es indispensable seguir protegiéndonos, porque hasta el momento no sabemos cómo cada uno va a reaccionar al virus, lamentablemente. Entonces, es importante tener esta conciencia social para protegernos a nosotros, nuestros seres queridos, a la comunidad, etc. Cuando intentamos todo, hicimos todo, nos lavamos cada una de las cosas que trajimos al supermercado, estaba todo limpio, pero igual aún así el virus nos infecta, tenemos sintomatología primaria como la fiebre, la tos, etc. Pero hay personas que empiezan con esta sintomatología más severa. Y bueno, yo tengo contacto con los pacientes que nos ha tocado analizar en el estudio, y ellos dicen que lo principal es, aquí la falta en la respiración, que empieza a ser cada vez más compleja y que los lleva a los centros asistenciales. La mayoría siempre como que consulta una vez, va para la casa, y después cuando ya empieza a sentirse peor, va por segunda vez y ahí ya queda internado. Entonces, también sean conscientes con respecto a las comorbilidades que se han descrito. Entonces, si yo, no sé, tengo diabetes, o soy hombre, soy mayor, quizás mejor doy un paso atrás. Entonces, no pongamos nuestra salud como ahí en un azar que no sabemos qué puede pasar. Entonces, cuidémonos, seamos conscientes, leamos harto también con respecto a la información que se está publicando. Y cuando ya lamentablemente nos infectamos, llegan nuestras células a protegernos. Y eso es lo que vamos a hablar básicamente hoy día. Estas son nuestras células que se dividían dentro de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata es una inmunidad que se le llama inespecífica y que es de rápida respuesta. O sea, una vez que entra un patógeno a atacarnos, es lo primero que va a tratar de protegernos con sus distintos mecanismos.
pero no es algo que vaya a generar una respuesta específica hacia ese patógeno en particular, sino que responde en general. Mientras que luego se genera una respuesta adaptativa que es muy importante. Es muy importante porque es específica, lamentablemente es un poco más lenta y ese tiempo permite al virus a generar toda esta sintomatología y en algunos casos aprovecharse. Y genera memoria, que es muy relevante. La memoria inmunológica, la memoria que nos permite después enfrentar a este patógeno de mejor forma. Entonces, dentro de las células relevantes que vamos a hablar para entender un poco lo que hace el virus, vamos a hablar del neutrófilo, vamos a hablar de la célula dendrítica, vamos a hablar del macrófago, vamos a hablar de los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Por qué estas células? Porque cuando ellos estudian los lavados bronquioalveolares y de ahí hacen una cosa que se llama single cell RNA-seq, o es como una foto que se le saca a cada una de las células que están acá, se ha visto que las células que más se encuentran sobre todo son los macrófagos, pero también las dendríticas, mientras que los linfocitos T se encuentran más bajos. Pero las características son diversas de acuerdo a la severidad que tuvo el paciente y a los controles que se utilizan para estos experimentos. Entonces, esto se ha visto tanto en tejido, pero también, si ustedes ven, se ve en circulación. O sea, es tan grande este cambio que se produce a nivel del sistema inmunológico que se ve un cambio en nuestro recuento de células en sangre. Entonces vamos a partir con el neutrófilo, que pertenece a los granulocitos, o al gran timo, junto con el basófilo y el eosinófilo, que como no se han visto tanto en estos lavados bronquioalveolares, me voy a enfocar más en el neutrófilo, que aparte, dentro del recuento de la serie blanca, es lo que más hay. O sea, tenemos entre 40 y 60% de los glóbulos blancos son neutrófilos, que tienen gránulos en el citoplasma, por eso se le llama granulocito, y tiene un núcleo multilobulado, ¿ya? Y ellos, para combatir, se han descrito más o menos asociados a este virus 3 importantes estrategias de batalla, que son sus mecanismos de acción, pero lo vamos a hablar más coloquialmente, que es la degranulación, la netosis y la fagocitosis. Con la degranulación lo que hace es un estallido respiratorio, por lo tanto secreta moléculas que pueden generar especies reactivas del oxígeno, y lo que busca es matar al patógeno, pero lamentablemente genera un daño colateral. La netosis lo que simboliza es expulsar el DNA de la misma célula para atrapar al patógeno. Ese es un mecanismo que tiene muy bonito el neutrófilo, donde libera su DNA para poder atrapar al patógeno. Y finalmente tenemos la fagocitosis, que coloquialmente es la destrucción del enemigo porque se lo come. A palabras muy simples, se lo come, lo fagocita. Y adentro este patógeno se destruye. Entonces eso es lo que hace el neutrófilo. El neutrófilo es útil, no es que sea malo. Yo sé que uno como que le tiende a decir, no, es que está aumentado, entonces es malo, es malo. Pero el neutrófilo tiene una utilidad dentro del contexto en el cual él está participando en esta respuesta. El problema es cuando esta respuesta se desregula, y eso es lo que vamos a dejar en claro en esta presentación. Entonces aquí tenemos una imagen muy coloquial y muy fácil de entender de cómo el neutro fagocita el patógeno, cómo genera su estallido respiratorio y cómo se le ha asociado su rol tipo Spider-Man por el DNA que libera, que puede atrapar a los patógenos. Después nos vamos con una célula muy elegante, que es la célula dendrítica. La célula dendrítica tiene esta forma de dendrita alargada, prolongaciones alargadas, que me va a permitir interaccionar con los linfocitos. Porque los linfocitos son muy poderosos, pero tienen una gran debilidad. Ellos no pueden reconocer a los patógenos así como así directamente. Ellos necesitan que alguien se los presente. Y una de las mejores células que presenta estas partes de los virus, por ejemplo, y partes del coronavirus, va a ser la célula dendrítica con unas proteínas específicas que ellas tienen en su superficie. Entonces, lo que permite esto es que la célula dendrítica también puede fagocitar, por lo tanto también puede
comerse a este virus, puede procesar sus proteínas y las puede presentar posteriormente a los linfocitos, donde se genera una sinapsis inmunológica. O sea, la célula dendrítica le presenta esto y le dice a la célula T, mira, te estoy mostrando lo que tienes que ir a atacar. Estas son las estructuras que tú tienes que ir a atacar. Y la célula T despierta y dice, ah, ya, me queda claro, hacia allá voy a destruir lo que tenga que destruir. Entonces, esta célula dendrítica, dentro de sus características, como les digo, es muy elegante, presenta dendritas, expresa estas proteínas que presentan antígenos y que activan a las células. Al antígeno me refiero como a las proteínas del virus que generan respuesta inmune. Y dentro de sus estrategias de batalla está la fagocitosis, o sea, atrapar a este patógeno, presentación, o sea, uno lo procesa y lo voy a presentar, porque yo no puedo llegar y decirle a la célula T es bien mea complicada para esta presentación antigénica, entonces yo no puedo llegar y presentarle al virus completo, no, la célula T le gusta específicamente, yo creo que tú me digas qué es lo que tengo que atacar, de todo ese virus, qué proteína es la que yo tengo que atacar. Entonces la dendrítica tiene que partirle todo el virus y le pone las proteínas específicas o los péptidos, que son proteínas más chiquititas, para que las células T vayan a reconocer esas específicamente y las vayan a atacar, ¿ya? Eso es un concepto importante que yo sé que lo estoy hablando muy coloquialmente, pero cómo los linfocitos responden frente a una presentación antigénica. O sea, la respuesta inmune es uno de los mejores ejemplos del trabajo colaborativo. Aquí la cosa no es que una célula es importante o un anticuerpo es importante y el resto no importa, no. Todas las células tienen que trabajar en conjunto, todas tienen que estar organizadas, todas tienen que saber lo que está haciendo la otra, todas tienen que comunicarse. Entonces, eso es importante y sobre todo el trabajo entre las que presentan estos antígenos, que son las dendríticas, el monocito macrófago y las células B, y las células T que van a posteriormente responder. Entonces aquí tienen un cartoon muy bonito que muestra la presentación del antígeno, que es algo extremadamente importante en la inmunología, y para entender la respuesta inmune es muy relevante que se entienda este proceso, que alguien tiene que ir a presentarle estos patógenos, estos antígenos, a los linfocitos T. Y lo otro importante que tienen estas células dendríticas es que producen interferón tipo 1. Y el interferón, se ha hablado harto de este interferón. ¿Cuál es el beneficio del interferón? El interferón es una citoquina, y una citoquina es una proteína de bajo peso molecular, o sea, una proteína chiquitita, que está asociado con señalización, y señaliza para inducir respuestas antivirales. Por lo tanto, si tenemos un virus, queremos una respuesta antiviral, perfecto, interferón nos sirve un montón. Pero ¿qué es lo que hace el coronavirus? Inhibe esta secreción de interferón y la inhibe dentro de las dendríticas, también dentro de otras células. Entonces, al principio lo inhibe y después sale este interferón. Y este retardo en la producción de interferón pareciera ser que no ayuda al buen desarrollo de la respuesta inmunológica. Después tenemos a los macrófagos, y el macrófago viene del monocito. Entonces el monocito es una célula redondita con un núcleo riñonado que anda por circulación, muy tranquilo, muy pequeño, ahí vigilando, pero no más allá. Pero cuando el monocito es llamado a la guerra y tiene que ir a combatir, va de circulación, entra al tejido donde está esta infección y se transforma en un macrófago, se agranda su núcleo, agranda su citoplasma. Y lo que más le gusta al macrófago es fagocitar. Ahí tienen un ejemplo de fagocitosis de bacterias. Aquí tienen al monocito dentro de su estado de circulación, y aquí cuando ya está en tejido. Esta célula es agranular, no tiene gránulo, y tiene esta potencial transformación de monocito en circulación, macrófago en tejido. Puede fagocitar y también tiene esta característica que tiene la dendrítica, no al nivel de la dendrítica, que es la mejor, pero también puede presentar estos antígenos a las células T y inducir una coestimulación, o sea, tener que decirle a la célula, esto es lo que tienes que atacar, y con otra señal decirle, atácalo.
Entonces, hay muchas señales, muchas proteínas importantes dentro de la respuesta inmunológica que no las voy a revisar más allá, pero son relevantes para tener una correcta funcionalidad de esta respuesta. Y aquí tenemos nuevamente esta transformación de una célula no tan grande a una célula de mayor tamaño, a la fagocitosis, y esta célula también, y aquí viene el arma de doble filo, esta célula secreta mucha citoquina y quimioquina. Entonces este macrófago es muy útil, también lo voy a decir, dentro de una respuesta regulada, controlada, es muy útil, pero cuando se desregula, se descontrola, puede llegar a producir muchas de estas citoquinas, como les digo, estas proteínas pequeñas, quimioquinas también, proteínas pequeñas que van a generar mucha señalización y van a llamar a más células. Entonces, otra vez quiero dejar este punto importante, no es que haya una célula buena o una célula mala, sino que es la pérdida de la regulación la que nos va a complicar el escenario. Y vamos a llegar a los linfocitos. Los linfocitos pueden ser de dos tipos, linfocitos T y linfocitos B. Y dentro de los linfocitos T tenemos dos subgrupos, que son distintos en su funcionalidad, distintos en las proteínas que tienen en su superficie, distintos en reconocimiento antigénico según estas proteínas que presentan los antígenos. ¿Ya? Y hay un linfocito que es relevante, bueno, a mí me gustan los CD4, pero voy a ser súper honesta, relevante para la respuesta antiviral es el CD8. El CD8, su rol, cuando uno incluso lo enseña en clase, dice el CD8 está ahí para combatir virus y infección por cáncer, o sea, infección por cáncer, y células cancerosas, perdón. Entonces, células infectadas por virus o células que expresan antígenos que pueden ser reconocidos como dañinos, como en el caso del cáncer, la CD8 va, se le llama citotóxica, o célula T tipo killer, va, reconoce esa célula que está infectada o que tiene un proceso de proliferación celular descontrolada y la mata. Así de simple. Linfocito T, CD8 no, perdón, tiene que ir a atacar eso que está siendo en ese momento dañado y que más encima puede producir más daño si no se controla. Pero el CD4 también es relevante. Lo que pasa es que el CD4 tiene muchas más funciones, es más versátil en lo que es diferenciación, hay distintos subtipos, algunos sirven para virus, bacterias, otros en procesos alérgicos, otros en procesos más autoinmunes, otros son reguladores, entonces el CD4 es más como que se subespecializa, ¿ya? Pero el CD4 también es una célula que tiene esta señalización con otras células, por lo tanto se le llama T-helper porque ayuda a todas las otras células del sistema inmunológico, por lo tanto es importante. Y a una de las células que más le gusta ayudar es a la célula B para poder producir el mejor anticuerpo. O sea, para que la célula B pueda llegar a hacer este cambio de clase de un anticuerpo IgM, que es lo primero que se produce, a llegar a un IgG que es más específico en lo que respecta después a la... No es más específico en realidad, pero va a tener mayor repercusión en lo que es las células que van a reconocer a ese anticuerpo, ¿ya? Entonces, esa ayuda que hace la célula T es importante, es bastante relevante, y aparte la célula T también conversa con los macrófagos, y entre ellos se activa. Entonces aquí bueno, y las células B están más asociadas ya, aunque la célula B yo tampoco quiero dejarla solamente como la célula que sea diferenciada de célula plasmática y va a producir anticuerpos. La célula B.1 también puede reconocer al patógeno de forma directa, porque tiene un receptor que se le llama receptor de la célula B, que reconoce la estructura de los patógenos. Entonces es capaz de reconocer e internalizar. Punto 2, la célula B también es una célula presentadora de antígeno, como la dendrítica y el monocito macrófago, de tipo 2, y que expresa estas proteínas que podrían activar a las células T, CD4. Y las células B también producen citoquinas. Lamentablemente producen interleuquina 6, interleuquina 10, TNF-alfa. Entonces, no es solamente
yo sé que siempre a la célula B se le como encasilla solamente a la parte del anticuerpo, pero puede hacer más cosas. Pero no es la célula B la que produce el anticuerpo, es la célula plasmática, que es la diferenciación de la célula B en un proceso hacia célula plasmática, y ella es la que finalmente va a producir estos anticuerpos. Entonces tenemos este cartoon, como les decía, los linfocitos CD8, que son más killer, las células B, que pueden reconocer directamente con su anticuerpo y se pueden diferenciar, las células reguladoras, que son un subtipo dentro de las células T-helper, que nos ayudarían a regular la respuesta inmune cuando ya el patógeno cuando uno ya destruyó básicamente al patógeno y queremos volver a nuestro estado basal, y los linfocitos TSD4 que nos ayudan generalmente. Entonces, como les dije, la idea acá es entender que un linfocito nos va a ayudar a activar a otra célula, va a conversar con otra célula, y la otra es la CD8, que es más killer, es más drástica con su mecanismo. Entonces ahora hay que recordar, ¿se acuerdan de la sinapsis inmunológica que les dije? Que la célula le presentaba el antígeno. Estas células T tienen que reconocer específicamente al patógeno que nos está atacando. Esa es la gran diferencia con respecto a las otras células de la respuesta inmune innata, que ellas tienen estos mecanismos, da lo mismo si puede ser un virus, una bacteria, estos mecanismos se van a desarrollar igual. Mientras que en el caso de las células T, los mecanismos se van a desarrollar, pero específicamente atacando a eso que nos está afectando en ese momento. Esa especificidad es importante, y esa memoria que se va a generar contra eso es importante. Entonces ahí tenemos los cartoons asociados a esta respuesta, y tenemos a los linfocitos B, que se van a diferenciar a célula plasmática y van a poder producir estos anticuerpos que tienen también características o mecanismos de acción que nos van a ayudar a combatir al virus. Entonces, teniendo en cuenta el rol de las células del sistema inmune innato, el rol del sistema inmune adaptativo, vamos a ver qué es lo que pasa en esta situación de entrada de un coronavirus. Entonces tenemos un virus que infecta, ya sabemos ya el receptor y todo, entonces nos vamos a enfocar un poco más en la célula, y entra al tejido. Y dentro del tejido tenemos células, siempre, yo sé que las células del sistema inmune a veces se les como encasilla solamente en tejidos asociados al sistema inmunológico, como el vaso, el ganglio, pero en todas partes nosotros vamos a tener células porque su rol es protegernos y tenemos que estar ahí vigilando en todos lugares donde puede entrar un patógeno. Entonces tenemos células, en este caso tenemos una dendrítica que todavía no está activada y se encuentra con este virus, que lo puede reconocer por estas proteínas que tiene el virus, puede infectar, puede reconocer patrones de daño de las células también del epitelio. Entonces rápidamente va a llamar a otras células que van a llegar a aportar en lo que es básicamente destruir a esto. ¿Y cómo lo vamos a destruir? Con los mecanismos ya nombrados. Entonces, ¿cómo los llamamos? Tanto las células del sistema inmune como el mismo epitelio y células que se ven dañadas empiezan a producir estas proteínas pequeñas de señalización que son señales de auxilio, o sea, algo me está atacando, vengan a ayudarme. ¿Y quiénes son las células que están especializadas para eso? Las células del sistema inmunológico. Entonces ellas viajan, llegan y empiezan con sus distintos mecanismos, fagocitosis, estallido respiratorio, netosis, empieza maduración de la célula, el monocito llegaba muy tranquilito, se transforma en macrófago, puede generar más proteínas, puede llamar a más células. Entonces, todo eso yo sé que puede sonar como que están dejando la embarrada, pero no, lo que están haciendo es ocupando todos sus mecanismos para poder protegernos de que este virus no siga expandiéndose, no siga atacando. Entonces, esta es la primera respuesta que se gatilla y es la más rápida. Luego de eso, viene una respuesta inmune adaptativa, que es la que les digo que es más específica y genera memoria. Entonces, esta célula dendrítica, que es la misma que vimos anteriormente, no todas se quedan en el tejido, sino que otras viajan a estos
órganos donde tenemos muchas células del sistema inmune que están esperando que les muestren antígeno y que les digan, ¿saben qué? Esto es lo que hay que atacar. Están todas ahí, todas juntitas, se necesita la interacción. Como les digo, estas células son muy buenas para trabajar en conjunto. Entonces llega la dendrítica y lo que hace es mostrarles los antígenos. Entonces, como les dije, la célula B lo puede reconocer directamente, internalizarlo, pero también puede ayudarse a través de la dendrítica a el traspaso de estos antígenos y que los reconozca. ¿Y qué es lo que van a hacer? Tienen que ir a la zona, diferenciarse, y aquí es donde viene el proceso un poco lento, cuando es la primera vez que hemos visto a este virus y no lo habíamos visto antes nunca en la vida. Este proceso es lento, porque la célula tiene que activarse, diferenciarse, agrandarse, duplicar el DNA, producir mensajeros, tener distintas proteínas que van a reconocer distintas partes del virus, voy a tener distintos clones. Entonces, ese proceso, yo diría 5 días, 7 días, en que el sistema inmune empieza a activarse. Y ahora les voy a decir algo importante. Para que esto ocurra, el ser humano tiene que estar lo más sano posible. Mientras más sano estemos, y a eso me refiero, ojalá sin diabetes, cuidando nuestra nutrición, nuestra salud mental y todo, mejor el sistema inmune va a responder, ¿ya? Y lo que vamos a tener entonces van a ser células T específicas, tanto CD4 como CD8, y células B que se van a diferenciar a células plasmáticas, que van a producir anticuerpos anti este patógeno específicamente. Y los mecanismos que estarían asociados a esto serían la célula CD8, como les digo, va a reconocer estas proteínas del virus o péptido y va a ser lisis de la célula, mientras que los anticuerpos pueden neutralizar al virus, por lo tanto se evita la entrada, pero también los anticuerpos pueden tomar el virus y llamar a otras células que interaccionen con el anticuerpo y fomenten la fagocitosis o la citotoxicidad mediada por célula también. Entonces son dos roles importantes dentro del sistema inmune para combatir al virus. Y como les dije, ¿cuál es la relevancia de lo que hace la vacuna? La primera vez que nosotros vemos este antígeno, esta respuesta es más lenta, se demora, etc. Pero una vez que ya se gatilla, nosotros quedamos con clones, con células de memoria. Y esas células de memoria no se desaparecen, ¿ya? No se van. Yo sé que a veces dicen, bueno, pero los anticuerpos a tal fecha se bajaron, sí, pero recuerden que las células plasmáticas que producen esos anticuerpos quedan guardadas como clones en médula ósea. Y las células B quedan guardadas como células de memoria. Y las células T también van a quedar guardadas como células de memoria con esa misma especificidad para reconocer a los antígenos. No se olviden de eso. O sea, esto no es solamente tengo o no tengo anticuerpos, el sistema inmune es más que eso. Yo sé que es relevante, yo sé que tenemos que buscar las mejores formas de poder medir la inmunidad, cuánto dura, y que es muy controversial todavía eso. No solamente por el poco tiempo que llevamos, sino porque es difícil medir el sistema inmunológico. Es difícil que yo le diga, usted tiene un sistema inmunológico bien, bueno. Está bien cuando hay patología y se ven diferencias grandes, está bien, pero si todos estamos en un estado como normal, no es como, no sé, un hemograma donde hay valores estándares. Hay personas, y yo he medido en varias personas que tienen una respuesta un poquito mayor a citoquina, otros que proliferan más, otros que tienen una mejor respuesta a CD8, y esa es una variabilidad que tiene el ser humano. Entonces, dentro de ese contexto, la primera vez que nosotros vemos este antígeno, toda esta respuesta va a generar a estos clones de memoria. Por lo tanto, si lo vemos la segunda vez, la respuesta es mucho más rápida, mucho más eficiente, mucho más efectiva, y esa es la idea de lo que hace la vacuna, mostrarte a las proteínas del virus para entrenar a todo el sistema inmunológico. Entonces todo el sistema inmunológico ya va a conocer al enemigo, ya va a tener las células listas, no tiene que esperar todo este proceso para que un clon se genere de su estado más ingenuo hasta su estado más específico, sino que eso ya está por ahí y va a salir y va a decir, se necesita, ya, listo, actívese, ya, prolifere, ya, atacar. Entonces, esa respuesta, una segunda respuesta frente al mismo patógeno es más efectiva.
Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre las personas que generan un COVID severo versus a los que no? Tenemos factores, como ya se mencionaron, como la edad, el género, comorbilidades, y la respuesta inmunológica se da como les comento acá. Partimos por un concepto de una respuesta inmune desregulada. ¿Ya? Hay una desregulación en lo que es el sistema inmunológico. Algunos lo han llamado como si fuera un estilo inmunodeficiencia, otros como si fuera una exacerbación, depende de la célula que uno mire. Eso es lo que está pasando. Hay unas células que tienen un tipo de respuesta y otras que tienen otro. Entonces, cuando no tenemos una buena respuesta que nos pueda proteger, que pueda controlar ese virus, tenemos mayor replicación viral. Lamentablemente, la respuesta de interferón que nos ayuda a generar una respuesta antiviral está retardada en el caso de los pacientes severos. ¿Por qué en el caso de los pacientes severos no se tiene tan claro? Porque se ha visto que sí hay proteínas del virus que pueden inhibir esta respuesta, que es la producción de interferón. Directamente el virus, la proteína del virus puede interferir con esta respuesta. Pero ¿por qué en algunos sí y en otros no? Esas son las preguntas que todavía no quedan tan claras, que se ve que ocurre. Entonces, habrá algunas células que son más susceptibles, habrá algún componente genético, polimorfismo, etc. Es importante entender. Después viene el infiltrado celular. Yo sé que les dije que el neutrófilo y el monocito macrófago generan su respuesta y nos protegen, pero en los casos severos pareciera ser que como la respuesta adaptativa quizás no anda tan bien, el sistema trata de compensar y se llaman a las células de la respuesta inmune innata y se empiezan a llamar, y entre ellas se llaman y se genera más inflamación y se llaman más y se generan más proteínas y eso empieza a generar daño y no se puede controlar. Entonces es complejo y se ha visto que en los casos severos hay mayor infiltración de estas células en los tejidos y hay mayor recuento. Bueno, afortunadamente a los chinos les gusta mucho estudiar el rango neutrófilo-linfo y ellos al tiro postularon esto, ellos entregaron harta información al principio, que uno decía, bueno, esto hay que validarlo, pero con el tiempo se ha demostrado que los primeros resultados entregaron harta información y que sigue replicándose en otras poblaciones. Y hay una alza en los neutrófilos y hay una alza en los monocitos, y hay un aumento de estas células en tejido. Esto va a generar daño, por lo tanto apoptosis, tanto en células epiteliales como en no epiteliales, y cuando le empieza a haber daño, apoptosis, daño, va a generar fallo en los órganos. Aumenta la permeabilidad vascular, vienen llegando más células, y aquí está la otra clave, la respuesta inmune adaptativa, sobre todo, adivinen cuál, la CD8. Esa es la que más se ha visto afectada, la disminución de la respuesta de los linfocitos CD8. La CD4 también se ha visto disminuida, pero la CD8 es la que se ha visto más asociada a la diferencia entre pacientes severos y pacientes no severos. ¿Y cuál es la importancia de esta CD8? Como les decía antes, llegar y producir lisis y destruir la célula. La respuesta humoral, por otro lado, para mí es más controversial y más complicada de entender, porque los pacientes severos presentan más anticuerpos. Así de simple. Tienen más anticuerpos que las personas que tuvieron un COVID asintomático o moderado o leve. Entonces, esa respuesta pareciera que no está siendo afectada. Pero otra cosa es ver si el anticuerpo es bueno o no es bueno, si neutraliza o no neutraliza. Entonces, a lo mejor se está produciendo harto anticuerpo, pero quizás no es de la calidad que necesitamos. Y por lo tanto, toda esta desregulación que se produce en conjunto con otros factores que pueden estar asociados no al sistema inmunológico, se llega a un desenlace que es el distrés respiratorio. Entonces aquí ya tenemos el tejido per se, con las células produciendo factores, produciendo daño, produciendo fibrosis, llamando más células, llamando también se llama al linfo, pero el linfo no llega. Entonces otros dicen que el virus directamente afecta induce la apoptosis del CD8. Entonces todo esto lo que genera es un ambiente muy inflamatorio, muy complejo de controlar. La interleuquina 6, yo sé que no la he mencionado mucho porque la interleuquina 6 no es una citoquina específica del sistema inmunológico. Está bien, el macrófago la produce,
la célula B la produce, pero la interleuquina 6 también la producen los queratinocitos, por ejemplo, las mesenquimales, los fibroblastos. Es una citoquina que es compleja de controlar. Y otras citoquinas que quizás nos ayudarían, que serían las tipo TH1, respuestas más proinflamatorias, esas se han visto disminuidas. Entonces tampoco es que sea una exacerbación sin control, sino que hay células que, claro, van a producir daño, están aumentadas, las que se necesitan no están llegando, y el paciente por sí solo pareciera que su respuesta inmune no es lo suficientemente óptima para poder llegar a combatir el virus. Entonces, dentro de este contexto ya se produce esta tormenta de citoquinas, todos estos factores que les dije están ya descontrolados, y en ese caso, cuando ya no podemos más, lo único que nos queda son los profesionales de la salud que ya nos puedan ayudar con la gran labor que tienen también con lo que significa estar al frente acá y tener que estar ahí, básicamente, y ser nuestra única solución cuando ya nuestro sistema inmunológico, nuestro cuerpo no dio más. Por lo tanto, muchas gracias a todos ellos, muchas gracias a nuestro sistema inmunológico también. Y finalmente nosotros como grupo estamos asociados a, tenemos un proyecto ANIT que lo que estamos buscando es entender un poco las secuelas que deja este virus, que son complejas igual. Nosotros pensamos que, por ejemplo, solo los severos iban a generar secuelas y pareciera que no es tan así. Entonces, como les digo, es importante cuidarse, hay muchas cosas que no sabemos, ¿ya? Lo otro, así como el sistema inmune trabaja codo a codo, nosotros también, y tenemos una red, tanto como la gente del diagnóstico les va a decir, nosotros en los proyectos de investigación también tratamos de juntarnos para poder aunar fuerzas y poder estudiar mejor este virus. Así que eso, le voy a dar las gracias de nuevo por la invitación, ese es mi correo, por no sé, si quieren cualquier cosa, y como siempre este trabajo está dedicado a todos los pacientes del proyecto COVID-1005, que cursaron con COVID, a todos los que han sido, que participaron en el proyecto de secuela, pero también a los que fueron agudos, a los que lo lograron y a los que no. Y en este caso especial, el día de hoy le vamos a dedicar esto al doctor Gran por todo su trabajo y su gran labor durante esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Estefanía. Muy interesante su presentación. Sabemos el rol clave que juega el sistema inmune, ¿cierto?, en esta pandemia, y cómo la respuesta va a determinar un cuadro severo o un cuadro más leve. Y hay todas las interrogantes que surgen. ¿Qué tan prolongada es la inmunidad o también las diferencias en la respuesta interindividual? Es por ello que vamos a dar pie a las preguntas. La verdad es que hay mucha, la audiencia está muy alta, hay 124 participantes, y la primera pregunta dice, ¿es posible desencadenar una sintomatología mayor frente a una segunda infección por COVID? ¿Cómo funciona el sistema inmunológico? No. Lo que debería pasar si ya voy a ponerme en el caso donde tenemos toda una buena respuesta, unas células que no hay ninguna inmunodeficiencia, no hay ninguna patología asociada, sino que hay una respuesta óptima, y por lo que he escuchado también por los pacientes con los que estamos trabajando con los secuelados, los que cursan con coronavirus, que tuvieron una buena respuesta inmune, porque fueron poco asintomáticos, se han visto nuevamente en casos donde hay mucha gente que tuvo coronavirus cercanos a ellos y ellos no generaron ni siquiera la patología ni fueron PCR positivos. Entonces, dentro de una respuesta inmune óptima, una segunda aproximación con el virus, ya uno debería tener menos sintomatología y debería ser capaz básicamente de combatir al virus sin problema. Muy bien. Aquí hay otra pregunta que también va relacionada a una noticia que hubo de una enfermera que recibió una dosis de la vacuna, y acá la pregunta dice, si se tiene la primera dosis de la vacuna, ¿qué probabilidad hay de contagio? O sea, uno se puede contagiar si tiene la vacuna, si lo importante es combatir al patógeno.
O sea, la vacuna no te va a evitar que el virus pueda entrar. Lo que hace la vacuna es entrenar a tu sistema inmunológico para que cuando entre se responda de mejor forma, y después a largo plazo ya uno como que básicamente erradica la patología. Pero en el caso de la enfermera, primero habría que saber si ella tenía o no tenía COVID antes de la vacuna, punto uno, porque puede ser que ella haya estado contagiada. Y otro caso, por lo que tengo entendido, la enfermera no generó sintomatología, porque en el caso de los vacunados uno ve las estadísticas y dice tantas personas dieron PCR positivo, pero lo importante es que no generaron severidad con respecto a la patología. Entonces, esa es como el concepto importante de comprender de la importancia de la vacuna. La vacuna lo que hace es entrenar al sistema inmunológico, y el sistema inmunológico es el que va a responder. No es la vacuna per se la que nos va a hacer magia en el organismo. Son las proteínas que traen estas vacunas, o el mensajero que se va a traducir en proteína, la que nos va a ayudar a las células a reconocer esto y rápidamente va a decir, esto no es mío, esto yo no lo conozco, tengo que atacarlo. Entonces, esas proteínas ya están reconocidas y se empiezan a generar células que son antígeno específicas. Y aquí tenemos las células T, las células B, se generan células plasmáticas que quedan guardadas, células de memoria. Y esas células, en un segundo contacto, son muy rápidas de responder, muy rápidas. Por lo tanto, todo ese periodo que se perdió la primera vez que vimos ese patógeno, no lo perdemos, sino que al tiro empezamos a atacar. Por lo tanto, si tenemos una buena respuesta, deberíamos ser capaces de pasar ojalá sin sintomatología, sin PCR positivo, sin nada, y ser, ojalá, inmune. Ahora, si alguien me dice, vamos a ser todos inmunes, yo siempre, con este coronavirus me ha enseñado algo. Este coronavirus siempre tiene una excepción, siempre hay alguien que no. La vacuna funciona así, pero justo a esta persona acá le pasó esto. No, este virus genera PCR positivo, sí, todos son, menos este que siempre fue PCR negativo. Este virus es súper complicado de entender, tiene sus excepciones, los niños igual. Uno dice, bueno, ¿por qué los niños no? Si la respuesta inmune de los niños todavía no está tan desarrollada, claro, pero hay otros factores. Entonces, como afecta tantas cosas, es difícil de repente entender. Y uno también siempre le quiere buscar como la quinta pata al gato. No, es que a este no le funcionó, entonces no, es que nada funciona. Y no, si las cosas son así, si uno también, son cosas que pasan. Cuando uno se va a hacer un procedimiento, uno le hacen firmar porque puede ser de ese porcentaje pequeño que le pueda pasar algo. Y es así en todas las los procedimientos. Así es. Y continuando con las preguntas en relación a las vacunas, acá Eric Granada pregunta, un paciente que ya tuvo coronavirus, ¿vale la pena que se vacune y por qué? Esto es una opinión, bueno, yo soy muy pro vacuna, vacúnense todos, ni un problema. Pero yo he visto que de los pacientes que nosotros analizamos, nosotros tenemos 3 grupos, tenemos los leves, los moderados y los severos. Y lamentablemente tenemos pacientes leves que tienen títulos de anticuerpos muy bajos. Yo sé que eso quizás no indica nada, pero hasta no tener un ensayo específico donde yo te diga, oye, sabes que tu sistema inmune, perfecto, no te preocupes, nunca más te va a pasar, no necesitas vacunarte, hasta que no exista eso, sería irresponsable. Sería irresponsable decirle a alguien, no te vacunes. Es importante que todos tengamos una inmunidad basal. Claro. Aquí hay una pregunta en relación, ¿cierto?, a estas respuestas interindividuales que se da con la infección. ¿Por qué, a pesar de que las estadísticas nos indican mayor severidad en pacientes adultos mayores y, cierto, con comorbilidades, hay varios reportes de pacientes que enferman gravemente siendo jóvenes, aparentemente sanos y en muchos casos deportistas? Sí. La pregunta, claro, Esa es una gran pregunta que yo creo que todos estamos tratando de entender por qué a esta persona, es más, hay dentro de estos grupos que le digo yo que tenemos de severo, hay varios que son jóvenes, que son bastante jóvenes. ¿Qué podemos decir? Estamos viendo el DNA, a ver si es que puede haber algún polimorfismo asociado,
¿A qué se refiere un polimorfismo? Que a lo mejor la proteína de una persona pueda funcionar de manera distinta, por lo tanto, ponte tú, el virus podría, no sé, entrar más rápido, inhibir más el interferón, justo esa persona tiene eso que le induce eso, o el grupo sanguíneo, que en algunos casos se ha visto que juega un rol principal, porque los anticuerpos antigrupos sanguíneos se dice que son protectores. Pudo haber tenido una patología anterior, quizás la célula no está en su mejor estado. Es difícil entender el caso a caso. Y eso es lo problemático, del virus. Aquí una pregunta que recién surgió, dice, mi hija que está con COVID-19, ella estaba en un estudio porque tenía anticuerpos positivos, anticuerpos antinucleares positivos, en un título 1 en 80. ¿Qué ocurre en estos casos con la respuesta inmune? Aquí me dice, si ya lo mencionaste, pido disculpas, pero estuve desconectado un rato. Entonces, claro, aquí hay una asociación entre lo que es la autoinmunidad y la respuesta frente al SARS-CoV. Sí, hay varios casos que se han asociado, pero como lo digo nuevamente, estos son caso a casos. Entonces, no son como respuestas generales que uno pueda decir, oye, a todos les va a pasar, o por qué a mí me pasó esto. Aparte, yo no soy médico, así que a mí no me gusta tampoco hablar de cosas de pacientes, porque no es mi expertise, con todo el respeto que eso se merezca. Y todo lo que son enfermedades autoinmunes, ese es otro mundo muy complejo, porque son otras patologías que también cursan de maneras muy raras. Hay algunos que tienen, no sé, marcadores, otros que no tienen. Entonces, no sé a qué te refieres con qué ocurre. ¿Qué ocurre? Puede ocurrir una respuesta idealmente contra coronavirus, pero que pueda ser afectada por respuestas autoinmunes. Si se cruzan, también depende de la edad. Yo creo que hay hartas consideraciones que es difícil como interpretar así como una pregunta de chat. Acá nos preguntan acerca de tu opinión, Estefanía, con respecto a las recomendaciones del Ministerio de Salud. Dice que antes se daban de alta a los 14 días a los pacientes, ahora a los 10 días, y no hacen el test de PCR para dar el alta porque, como mencionan, este seguiría dando positivo a los 90 días. A los 90 días, perdón. ¿Qué estudios hay sobre la posibilidad de contagio teniendo aún una carga viral? Ya, primero mi opinión, todo se asocia también al dinero. Aquí, si fuera solamente por mi opinión, hoy sería ideal hacer PCR de entrada, PCR de salida, medirle anticuerpos, medirle las poblaciones celulares, medirle los niveles de citoquina y hacerle un estudio a cada una de las personas. Y con un estudio genético y con el grupo sanguíneo. Maravilloso. Pero la realidad es otra. Entonces, a veces los fondos no permiten eso. Con respecto a la carga viral, se ha visto igual que, aunque el virus ya, básicamente el sistema inmune logró batallar contra este sigue apareciendo, pero son restos virales. Entonces también, ¿cómo nos aseguramos que este PCR positivo que dio después es porque el virus está en su estado infectante o está como fagocitado dentro de una célula, son restos? No, no hay todavía, yo diría, una metodología, o si, bueno, la podría haber, pero tendríamos que básicamente sacar el virus, meterlo en el laboratorio y ver si es que el virus está en su estado infectivo y está produciendo daño, pero ahí necesitaríamos laboratorios que son especiales, específicos, personal capacitado, porque sería peligroso. Recomendaciones al principio, claro, creo que eran 21 días, después acá se llegó a los 14. Esas son decisiones que van más allá. Lo que podemos hacer nosotros es cuidarnos. Yo creo que eso es como la lección que hemos aprendido, cuidarnos. No solamente cuidarnos ahora, sino cuidarnos en general, cuidar nuestra salud, estar dentro de la mejor forma posible.
Acá Natalie Castillo nos pregunta, profesora Estefanía, ¿qué nos puedes comentar respecto a la incidencia de potenciación de la enfermedad mediada por anticuerpos en la vacunación que se está utilizando en nuestro país? La idea es que la vacuna evite una patología severa, ¿ya? Y eso es lo que se ha demostrado con los estudios de las vacunas, que hay menos casos de personas con severidad. Por lo tanto, el anticuerpo, si bien podría tener un mecanismo de potenciación de una respuesta dañina, la idea de la vacunación es básicamente que el anticuerpo que esté ahí cumpla su rol, sea específico. Y debería ser específico porque no es cualquier anticuerpo, sino que vamos a desarrollar un anticuerpo específico contra la proteína S, que debería ser, en teoría, neutralizante. Entonces, este anticuerpo debería llegar y potenciar el bloqueo y citotoxicidad y fagocitosis mediada por el receptor FC del anticuerpo. Ahora, yo, como les digo, todos estos casos de COVID siempre puede haber una excepción. ¿Podría en algún caso ese anticuerpo inducir quizás mayor daño? En alguna persona quizás, pero por alguna razón muy específica. O sea, esa persona debería tener algo que lleva a producir daño por el anticuerpo. Lo que busca la vacuna es evitar que se llegue a una patología severa, punto uno, y dos, la calidad del anticuerpo que se busca es un anticuerpo neutralizante. Entonces, no es que yo vaya a tener anticuerpos contra todo por todos lados, sino que es bastante específico esto que se espera. Perfecto. Acá hay una pregunta más clínica. Los neutrófilos en recuento y la razón neutrófilos linfocitos, ¿sería de utilidad? Uy, yo tengo esa sí que es una opinión personal, es una opinión muy personal. Yo digo que sí, porque justo antes a mí me tocó trabajar con el rango neutrófilo linfo en artritis. Y habíamos visto hartas cosas, entonces lo bonito del rango neutrófilo linfo es que son parámetros que ven células del sistema inmunológico directamente, no indirectamente como una citoquina que puede venir de otro lado, ve dos células del sistema inmunológico, las cuantifica en cada una de las personas y es algo barato. Y es algo que ustedes pueden sacar simplemente de un hemograma. Entonces, los chinos han visto que sí, y ellos fueron los primeros que dijeron, este rango es importante. Y ellos son trabajan harto con el rango neutrófilo linfo en distintas patologías y la han caracterizado y todo. Entonces, si a mí me preguntan entre ver, analizar algo que ya hice un hemograma, veo si eso está más o menos bien, si es que está alterado, puede ser que este paciente quizá hay que darle un ojo. No, es un rango tan simple y tan, o sea, que no perdemos nada, básicamente. No es como un ensayo que tenga que ponerse de nuevo, pagarlo o estandarizarlo y buscar, que dentro del sistema inmunológico lamentablemente es caro. A mí me encanta estudiar las células del sistema inmune, pero les puedo decir a todos que es un examen caro, que a ustedes no les gustaría que los mandaran a hacer ensayos de que le saquen células, que las analicen, son ensayos caros. Entonces, si podemos ver simplemente cómo anda, y hay paper incluso que dicen que es un predictor, eso sí en población, yo soy más como aterrizada cuando es predictor, lo ideal sería que se validara en población chilena. Yo traté de decir en un CEFAM si me podían ayudar y le hacían un hemograma a los pacientes leves, porque lo complicado son los pacientes leves cuando uno quiere hacer investigación, porque los que son severos y van al hospital, a ellos le hacen hemograma, entonces uno tiene la data, pero los leves, los que le hacen PCR y después se van a la casa, uno de esos no tiene la oportunidad de hacerle el hemograma, entonces yo lo pedí, pero me dijeron, pero es que no hay datos, no. Personalmente, una opinión, por eso le digo, muy personal, yo creo que sí, y yo creo que deberíamos hacerlo a nivel de población general, porque algo tan, o sea, no quiero decir fácil, porque igual uno tiene que recopilar datos, tabular, mi estudiante me mataría si digo que es algo fácil, pero es algo que quizás sería importante ver, porque ¿qué ensayos tenemos para ver cómo está nuestro sistema inmunológico?
¿Qué ensayos tenemos? Ni siquiera las citoquinas son tan conocidas, entonces podría ser el único rango que nos dé a entender este desbalance que se está produciendo. Y nosotros vimos también este desbalance en una paciente que tenía artritis reumatoide, esto lo publicamos, y estaba con tratamiento, con un proteína recombinante del CTLA4. Pero ya, la cosa es que ella se empezó a deteriorar. ¿Y qué es lo que vimos? Lo mismo, alza de neutrófilos, baja de linfo. Cuando pasa eso, cuando esas dos células se desregulan, algo raro está pasando con el sistema inmunológico. ¿Qué cosa específicamente? Eso después se puede entrar a detallar. Pero yo personalmente creo que algo nos está diciendo, y si es circulación, porque son tan estandarizados nuestros recuentos en sangre, entonces si esto se desbalancea es por algo. Pero como le digo, opinión personal, hay que validar, hay que hacer estudios, y si alguien lo quiere hacer, me llama, yo lo apoyo. Gracias por su disposición, profesora Estefanía. Y la última pregunta también, asociada un poco más a la vacuna. ¿Por qué el sistema inmune reconocerá la proteína Spike en el cuerpo, ¿cierto? Generada en base a la vacuna, y no la proteína que se encuentra en el virus? Aquí la pregunta, claro, A lo mejor la pregunta es de un alumno. ¿qué si la primera vez la proteína del virus no generó una respuesta suficiente? No, le generó La vacuna lo inmunidad. generaría, pero como les digo, no es Claro. la proteína per se, sino es el tiempo. Entonces, la primera vez que se ve, el primer momento, esta respuesta es más lenta y genera tiempo y se demora. Pero la segunda vez, esta respuesta va a ser mucho mejor. Esa es la importancia de la proteína de la vacuna. La proteína de la vacuna, que hablemos proteína Spike, se reconoce porque no es del cuerpo, y nuestro sistema inmune se entrenó muy bien durante toda nuestra vida para saber lo que es de nosotros y lo que no es. Por lo tanto, lo que es extraño, el sistema inmune al tiro lo reconoce y dice, no, esto no es mío, esto lo tengo que atacar. Por eso es tan complicado los trasplantes, ¿ya? Complicado para el sistema inmunológico, pero ese es otro tema. Entonces, esa proteína la tiene uno, está dentro, puede venir como el virus atenuado en algunas vacunas, en otro viene el mRNA que tiene que leerse y lo va a expresar nuestras propias células, pero cuando ya está esa proteína, el sistema inmune la reconoce inmediatamente como extraña y genera esta respuesta inmune. Pero también debió haber reconocido si hubiese entrado por el virus. Lo que pasa es que si entra por el virus y la persona no estuvo vacunada, primera vez que la ve. En cambio, con la vacuna le estoy dando la posibilidad como que, mírala ahora, cosa que si viene después, tú ya estás listo para atacar. Eso. Perfecto. Queda un último comentario para la doctora Nova. Felicitaciones, muy buena presentación. No quedan más preguntas. No sé si alguien, le doy la palabra a alguien si es que quiere hacer alguna pregunta ahora, si no, damos por finalizado este primer bloque del curso COVID. No, avisar, perdón, Daniela, avisar que lamentablemente el doctor Oliverto se excusó, tuvo un problema familiar grave, así que nosotros igual agradecemos su disposición, era un tema muy importante, todos queríamos escucharlo. Voy a intentar ver si en otro día podemos, el profesor Oliverto se puede ingresar en alguna otra horario. Así que lamentablemente nuestro bloque de la mañana quedamos hasta acá y continuamos en la tarde a las 3:15. Yo ya les envié el link, así que por favor revisen su correo, debería estar ya el link en su correo. Cualquier duda, cualquier consulta, a nuestros correos también. Muy agradecido, esta jornada de la mañana ha sido muy provechosa, muy interesante. Excelente los presentadores. Y hemos tenido una muy buena participación. Ya hemos llegado a 120 espectadores, así que muy bueno, muy agradecido también por su asistencia y sus ganas de conocer, ¿cierto?, acerca de este coronavirus. Así que gracias, Daniela. Nos vemos en la tarde. Así que tengan una buena mañana.